Bienvenidos, Siam. Inicia el programa del día de hoy, lunes 7 de septiembre. Sean todos bienvenidos. Hoy día tenemos un tema muy importante, diría yo, y con una invitada que a mí me encanta. Interesantísima el tema de conversación, interesantísima la invitada que tenemos para el día de hoy. Comenzamos con una cuequita mientras se siguen conectando y al regreso volvemos, presentamos a nuestra invitada y comenzamos con el tema. Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo. Allá va toditos, toditos en reunión. Allá va toditos, toditos en reunión. Allá va que cantando esta huequita. Allá va, se me alegra el corazón. Allá va, cantemos, cantemos, querido amigo. Voy a cantar ahora, allá va, que tengo ganas. Por si acaso me toca, allá va, llorar mañana. Voy a cantar ahora, allá va, que tengo ganas. Llorar mañana y sí, allá va, canta y no llores. Que cantando se alegran, allá van los corazones. Reina de la pasión, allá van los corazones. Comenzamos entonces el programa de hoy día. Bienvenidos, Siam. Estamos hoy día con la señora Gladys Veroiza. Buenos días, señora Gladys, ¿cómo está? Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, también. Primero, antes de comenzar, preguntarle, señora Gladys, ¿usted es profesora de historia? Era. No, yo creo que ese es un error. Hasta que me muera voy a ser profesora de historia. Sí, bueno, yo creo que una cosa es jubilar, creo yo, y otra cosa es dejar de ser lo que uno es. Pues. Creo que son dos cosas diferentes. Así es que, profesora de historia. Profesora de historia. ¿Siempre hizo clases acá en Los Ángeles? No, partí en Temuco. ¿Ya? Mientras era estudiante universitaria, hice clase en el Liceo Industrial número 2 en Temuco. Luego, cuando egresé, no había pega en Temuco, así que volé a Los Ángeles. Entonces, ¿usted es oriunda de la Araucanía? Sí, señor. A mucha honra. Muy bien. ¿Y acá en Los Ángeles dónde realizó clases? En el Liceo Industrial 37 años y también tuve como 10 años haciendo simultáneamente en el Liceo Alemán. Ya. Bueno, la verdad que a mí me encanta la historia, así que hablar de historia para mí de verdad que es un agrado. Y en particular con la señora Gladys, que siempre me corrige, tiene la delicadeza de corregirme cuando está solita conmigo, me dice, no, esto no es así, esto es así. Entonces, yo dentro de mi chamulleo aprendo con ella. Así que de verdad que para mí es un placer tenerla como invitada, señora Gladys. De verdad que es un verdadero agrado. ¿De qué vamos a hablar hoy día, señora Gladys? Cuénteme usted. Bueno, yo le quiero contar que las mujeres en la historia realmente somos desde la edad, de la época primitiva, la sociedad primitiva, según los antropólogos, sociólogos y estudiosos, dicen que tuvimos un matriarcado, ¿ya? La mujer era la jefa del hogar, debido a que manejaba la economía doméstica, manejaba la agricultura
y lo que más le impresionaba al hombre que lo cohibía era que éramos capaces de tener hijos. Entonces eso nos dio como una superioridad en las primeras sociedades. En definitiva, podríamos resumir que hoy día vamos a hablar de lo más importante que ha creado Dios. Después del hombre, Entonces, claro, después del hombre. No, vamos a hablar hoy día de la mujer en la historia. De la mujer en la historia. sí, sí, Que, sí, porque sin duda hay mucho que hablar, pues, ¿cierto? Como usted bien decía, a lo largo de la historia, sobre todo en la sociedad primitiva, la mujer tenía un rol súper importante y tal vez le debemos una de las más grandes creaciones que a lo largo de la historia. Tal vez a la mujer le debemos una de las creaciones más importantes que ha hecho el hombre. sí, pues. Lo que Claro, pasa es que, bueno, la agricultura se descubrió más a claro, ver, se descubrió. Ya, las sociedades, ¿cómo se llama? Que andaban caminando de un lado a otro, ¿no es cierto? De repente se dieron cuenta que las semillas, lo que botaban de las frutas o de los alimentos, de repente crecía una planta, entonces ahí se dieron cuenta de que no tenían que ser más que sedentarios y instalarse en algún lugar. Bueno, como yo le contaba, ¿no es cierto?, esto de que la mujer fuera la matriarca, digamos, la jefa de hogar, va a hacer incluso que el hombre, después que se casaba, se iba a la casa de los familiares de la esposa, por lo mismo, ya, porque era la línea que se seguía, ¿ya? Bueno, llega la civilización, llega como te le dijera yo, la propiedad de los medios de producción, y hasta ahí llega el matriarcado, porque va a cambiar abruptamente, ¿no es cierto?, la vida después que surgen las industrias y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué yo digo tan abruptamente? Porque nosotros mismos decimos, ¿no es cierto?, ¿por qué se celebra el 8 de marzo? ¿Ya? claro. Ya. ¿Cómo cree usted que surgiría eso del 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer, la verdad que por lo general, lamentablemente, son cosas bien tristes. Sí, justamente. Cuando aparecen, ¿no es cierto?, las industrias después de la revolución industrial y todo eso, va a empezar el abuso en cuanto al trabajo. Y el trabajo de la mujer es muy poco, muy mal remunerado, muy poco valorado. A tal punto que, por ejemplo, si el hombre ganaba 100 pesos, la mujer ganaba 30. Es decir, el hombre ganaba el 70% más que la mujer. Eso va a hacer, ¿no es cierto?, de que surja este 8 de marzo como una fecha para la igualdad de género. Tanto es así que en 1908, estamos hablando del siglo XX, Claro, recién el siglo pasado, no hace no mucho tiempo atrás. no hace mucho tiempo atrás, eh, las costureras industriales, ¿no es cierto?, de fábricas de Estados Unidos van a iniciar una huelga pidiendo igualdad de derechos. Pero no van a ser como muy bien recibidas estas huelgas y se le van a reprimir así muy tremendamente, ¿no es cierto?, por parte de la policía. Dale, ellos solamente pedían igualdad de derechos, reducción de la jornada, ¿no es cierto?, porque trabajaban 12 horas, tenían baños muy poco deseables, etcétera. Entonces, todas esas cosas pedían ellos como igualdad de derechos y cosas que fueron reprimidas tremendamente. Entonces, 2 años después, no miento, en el mismo tiempo, digamos, se va a hacer una huelga, ¿no es cierto?, a través de todas las fábricas de Estados Unidos, ¿ya? Y en una fábrica se va
a cerrar las puertas y ventanas y se les deja encarceladas a las mujeres, 120 mujeres, producto, ¿no es cierto?, de que estaban haciendo esa huelga, ya háganla ya él. Pero en el edificio donde estaban trabajando, la industria, se provocó un incendio y murieron esas 120 mujeres quemadas. Entonces, cuando usted habla de situaciones tristes, esa es la tristeza más grande, ¿cierto? Las trabajadoras, por estar pidiendo justicia social, terminan siendo quemadas. Ya. 2 años más tarde, ahí sí que son 2 años más tarde, se va a hacer una conferencia internacional en Copenhague, y allí entonces mujeres de 17 países en ese tiempo van a decidir que el día 8 de marzo va a ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿ya? Y en 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a reconocer como el Día Internacional del Trabajo, ¿ya? Claro. Esa es la situación. Para que nos demos cuenta las mujeres, ¿no es cierto?, siempre las luchas y que llegan a justicia social, tanto para hombres como para mujeres, sí, son realmente luchas, el Día Internacional de la Mujer, perdón, son luchas que hemos dado a las mujeres así tremendamente. Y me dediqué yo a hablar, ¿no es cierto?, de 5 mujeres que según las encuestas, según la revista Time, son las más importantes. Que se han destacado, ¿ya? Porque el profesor me dio autorización para 5 nomás, por eso. Sí, pues la idea es hablar un poco de la mujer en el sentido de su, digamos, de la historia de la mujer a lo largo del tiempo, y resaltar tal vez, porque si queremos hablar de mujeres destacadas, yo creo que hay muchas, pero en honor al tiempo vamos a tocar 5, ¿ya? Según entiendo, comenzaríamos con Marie Curie hoy día, señora Gladys. Sí. Ya, ella, Madame Curie, como le decía yo cuando estudiaba, va a nacer, ¿no es cierto?, en Polonia, pero se va a nacionalizar francesa. Ustedes me dirán, ¿por qué se quiso ir a Francia? Bueno, porque en Polonia, que era un país que estaba dependiendo de Rusia, no había, ¿no es cierto?, o sea, no se podía estudiar, las mujeres no podían estudiar en estudios superiores, no podían estudiar en la universidad. Ya, y sus padres eran los 2 profesores y querían que su hija tuviera una buena educación. Ya se había ido una hermana a Francia, entonces ella siguió a su hermana porque a los 10 años se le murió su mamá, partió a Francia. Ahora, ella investiga sobre la radioactividad y descubrió el radio y el polonio, lo que le va a valer, ¿no es cierto?, el premio Nobel de Química, ¿ya? Pero la importancia de esta señora es que en 1903, porque estamos hablando de 1912, en 1903 ya había compartido el premio Nobel de Física con otros 2 investigadores. O sea, por el soporte a la radioactividad. O sea, es la primera mujer, ¿no es cierto?, que recibe un premio Nobel, pero además recibe 2 premios Nobel. Uno de física y uno de química. ¿Mm? Igual será que la disculpe que la interrumpe, porque en lo personal Marie Curie, la verdad que es digna de una tremenda admiración, en el sentido de su espíritu, porque en definitiva, claro, ella nace en la Polonia rusa. Sí. Y resulta de que ella quería estudiar. Sí, pues. Y en su afán se tuvo que ir a Francia. Claro, por lo que usted bien decía de que en la Polonia no se permitía estudiar. Sí, el estudios superiores, sí. Claro, y fue, si no me equivoco, fue la primera mujer que egresó de la Sorbonne, en Francia. Sí, y fue la primera catedrática en la Sorbonne. Además, pues. Sí, pero sí. Eso, igual ante y fue la primera de la clase. Sí, también, por eso. Fue la primera de la clase. Y lo otro que, cuando le dieron el premio Nobel, no se le querían dar.
por ser mujer. Pues. Por ser mujer. No se le querían dar. Y porque ella se casó con Pierre, y supone que Pierre y Mary compartieron el Nobel, el primer Nobel, lo compartieron. No. Claro, y resulta de que se le querían dar solamente a Pierre, pero no se le querían dar a Mary. Y Pierre dijo, si a mí no me lo dan, o sea, si a mi esposa no se lo dan, yo no lo voy a recibir. Y este asunto iba a continuar, pero hubieron más Nobel que se opusieron a recibir el Nobel si Mary no lo recibía. Y por eso se lo dieron. Porque en definitiva hubo una lucha social, digamos, de la comunidad intelectual de la época para que a Mary la reconocieran. Pero fue una lucha que en definitiva, como usted bien decía, post-revolución industrial, es una lucha que la mujer vivió de forma permanente, continua. Sí, sí. Ahora, ella comprobó, ¿no es cierto?, que la radioactividad no era el resultado de una reacción química, sino que era una propiedad nuclear, ¿ya? Entonces, no era que necesariamente tenía que haber una reacción química. Y lo otro importante de Marie Curie es que ella va a ser sepultada, la primera mujer que es sepultada en el Panteón de París. Ahí se sepultan, ¿no es cierto?, a personalidades importantes, y ella va a ser la primera mujer que se va a sepultar ahí. Sí, y un tremendo reconocimiento además, siendo ella no de origen francés, sino que siendo polaca. Sí, pues. Sí, y el Panteón, la verdad que como centro cívico, es bastante simbólico y bastante hermoso, porque en definitiva es un lugar exclusivo donde se llevan a las personalidades históricas de Francia más importantes. Sí, Post-Revolución Francesa. Y de Francia, y ella era de origen polaco, como usted dice. Polaca. Así que, bueno, Marie Curie es un tremendo personaje, y de hecho le podrían haber dado otro premio Nobel. Creo que son súper pocos a lo largo de la historia las personas que han recibido 2 Nobel. Creo que son como 5. Pero ella en particular podría incluso haber recibido un tercer Nobel. Creo que es por el premio Nobel, creo que de la paz, creo que le querían dar por los aportes de este caso de la radioactividad en medicina. Sí, tuvo mucho en medicina justamente, pero era como muy, muy complicado en ese tiempo para una mujer pelear esas cosas. O sea, se postulaba, pero con el riesgo de que nadie lo tomara en cuenta. Sí, pues sí que es un tremendo mérito para Marie Curie, un tremendo personaje, y empeñosa, extremadamente empeñosa. Sí, para más remate, se había casado y se le murió el esposo accidentalmente cuando estaban en pleno trabajo, qué sé yo, de estudios y de investigación, así que tuvo que seguir sola. Sí, y un dato adicional, la hija también es Nobel. Sí. La hija es una de las familias que tiene más Nobel, porque ganó el Nobel, ella ganó 2, el esposo ganó 1, porque el primero lo compartieron. La hija ganó 1 con el yerno. Sí. Es decir, que la familia tiene 5 Nobel. Sí. Tremenda familia. Pasamos al siguiente, en honor al tiempo. Rosa Parks. Ya, Rosa Parks, sí. Ella nació en 1913 en el estado de Alabama, en Estados Unidos, y fue una costurera defensora de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué hizo la Rosa Parks? La Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955, iba en un autobús, ella era negra, ¿no es cierto? Y no sé si la concurrencia sabe que los negros tenían un lugar para estar y los blancos en otra, en este leso país, o sea, en este leso mundo que vivimos. Entonces, las negras tenían que irse de pie atrás en el bus o sentado en la parte ya última del bus. ¿Qué pasó? La Rosa se subió a un bus, se sentó en la parte de atrás, pero
no se paró para nada. Que no sube un blanco y queda sin puesto, entonces ya el dueño, o sea, el chofer del autobús dijo, ya se paran porque subió, ya. Se pararon 2 más, pero ella no se paró. Se para el chofer y va a increparla, y ella le dice, no, no me voy a parar. Llamaron a los carabineros, ya la detuvieron, le hicieron juicio y la metieron en la cárcel. Ya. Ella entonces provocó que siguiera una lucha. ¿Por qué? Porque el resto de la población negra en Estados Unidos va a apoyarla y va a hacer una huelga para no utilizar los autobuses. Tanto es así que llegó un minuto en que va a tener que ceder, porque usted sabe que en el mundo de un tiempo a esta parte todo es dinero, va a tener que cambiar la ley, ¿no es cierto?, el año siguiente, en 1956, y se va a terminar con la segregación racial, o sea, va a ser inconstitucional. Entonces, esa es la lucha de Rosa Parks. Y es tan así, y fue tan fuerte, tan tremenda, ¿no es cierto?, y lo simbólico que fue, va a morir a los 22 años, y fue velada en el Capitolio de Washington. ¿Así? Cuando así nomás fue, pues imagínese usted a ese nivel la lucha que ella dio, porque es considerada la madre del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Ay, qué interesante. Sí, hasta el día de hoy ustedes ven cómo matan, ¿no es cierto?, al negro en Estados Unidos, pero esta lucha de esta señora fue a ese nivel. Claro, son luchas que se siguen dando. En este caso, qué increíble que una acción tan simple haya provocado algo tan grande. Pero profesores, que la parte de cómo se trató a los negros, por ejemplo, el apartheid y todo eso, es Claro. muy terrible, es muy terrible. Entonces, hablar de este caso, ¿no es cierto?, la lucha que ella dio, es realmente algo que es la nada misma a todo lo que sucedió con los negros en el mundo. No, y sigue pasando, en definitiva, igual, todavía. Sí, pues, así es. Pasamos a la siguiente, Emmeline Pankhurst. Ella nació en 1838 y en el Reino Unido, y fallece también en Londres en 1928. Ella es una política activista británica y líder del movimiento sufragista, es decir, ella va a ayudar a ganar el voto en Gran Bretaña, el voto a la mujer, porque en Gran Bretaña, ¿no es cierto?, estamos hablando de ¿cómo se llama?, de la época ya del siglo XX prácticamente, y la mujer no tenía derecho a voto. Entonces, ella va a hacer la pelea esa. Y tal es así que en 1999 la revista Time la nombró como una de las 100 personas más importantes del siglo XX, afirmando: ella moldeó una idea de mujeres para nuestra época, impulsó a la sociedad hacia una nueva estructura de la cual ya no podía haber vuelta atrás. Eso dice la revista Time en 1999. Desconozco si lo Gladys, pero ella habrá sido ¿podría ser que en Inglaterra fue la primera vez del voto femenino o había otros países que lo tenían antes? No, hubo otros antes, Finlandia si no me equivoco, y hay otros países, pero la lucha que va a dar ella, ¿no es cierto?, es tan importante porque no olvide que en los tiempos de la colonia en Chile hasta las piedras traían de Francia y de Inglaterra para poder hacer las construcciones en Chile. Entonces son países como que marcan mucho, ¿no es cierto?, la historia del mundo. Entonces, por eso es tan importante, porque Inglaterra era, ¿no es cierto?, un punto importante en el mundo. Y que ella haya peleado esta situación es, ¿no es cierto?, destacable. Claro, y sobre todo en esa época Inglaterra era eje del mundo en general, en esa época, ahora en particular. Claro que sí.
Bueno, y sin ir más lejos, aquí en Chile el voto femenino, si mal no recuerdo, es con Carlos Ibáñez. Sí, sí, Eso es sí, en las presidenciales. Y después con sí, Videla, sí, para las sí, sí, municipales. para las municipales. Claro. Y Videla estamos hablando de la década del 50, es decir, que la mujer votando en municipales aquí en Chile lleva 70 años solamente. Así es. Y aún hay países como en el Medio Oriente donde la mujer no puede votar. No puede votar, justamente. Así que se ve que tal vez han pasado más de 100 años, algo lejano, pero sin embargo, como en el caso anterior, la lucha de los negros por los derechos civiles y en el caso de la lucha de la mujer por un tema de igualdad, son luchas que hasta el día de hoy, lamentablemente, siguen existiendo. Siguen vigentes, pues. Claro. Aquí la próxima que le voy a hablar, profesor, es como algo triste, digamos. Todas son medias tristes, pero esta es como triste. Rosalind Franklin. La Rosalind Franklin. Ella, ¿no es cierto?, va a ser una químico y cristalógrafa británica. Es uno de los 4 investigadores que descubrieron la estructura molecular del ADN en 1953. Ay, qué triste. Me dio pena ya. Fue responsable de la contribución imprescindible para la comprensión de la estructura del ADN. ¿Ya? Ella va a morir muy jovencita, a los 37 años. Pero ella estuvo en Londres, ¿no es cierto?, trabajando, y va a sufrir demasiado, ¿cómo le dijera yo?, discriminación, porque ella trabajaba en un centro de estudio, ¿no es cierto?, y hacía sus investigaciones, pero muy preocupada de todo, con mucho profesionalismo, pero no se le permitía entrar a la sala de profesores porque solamente podían entrar los hombres. Y los hombres entraban a tomar café y se veía por los ventanales cómo tomaban su calentito café, y las mujeres no podían, ¿no es cierto?, hacerlo, tenían que estar en el mismo lugar donde estaban haciendo la investigación o algo así porque no se les permitía. Y entonces ella ni siquiera pudo tener el premio Nobel, haciendo ella todos los mayores estudios y sacando las mejores conclusiones, porque no le permitieron, o sea, habían 2 profesores ahí que estaban haciendo estudios también, por eso dice que son parte de las investigaciones, pero en realidad los otros 2 iban tomando los estudios que ella hacía, que se los pasaba a un alumno que tenía ella, porque ella era muy destacada, se los pasaba a un alumno que tenía ella de posgrado. Entonces, o sea, no sabía ella que el hombre se la llevaba al otro, porque entre los hombres se ayudaban. Entonces, ella hacía la investigación, hacía los descubrimientos, y los otros hombres las publicaban sin ella saberlo. Y llegó un minuto, ¿no es cierto?, de que va a tener que entregar las mejores fotos, y no sé, ella las publicó, pero no nadie la tomó en cuenta porque era mujer. Ya, y después, ¿no es cierto?, se enferma de un cáncer a los ovarios, debe haber sido por la misma radioactividad que trabajaba tanto ahí en el ADN y toda la cosa, que va a morir a los 37 años, y casualmente 2 años después, así, va a aparecer el premio Nobel de los descubrimientos del ADN, de la estructura del ADN. Sí, pues se supone que el descubrimiento de la doble hélice de ADN, que ese fue Watson y Crick, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es uno de los grandes robos científicos de la historia. Sí, Watson y Crick van a hacer, ¿no es cierto?, lo que le pedían al Wilkie, que era el alumno de ella, los trabajos, y ellos son los que van a tener el premio Nobel, pero en realidad la que hizo todos los descubrimientos y todos los trabajos, las mejores fotos, los mejores trabajos fueron de esta señora, de Rosalind Franklin. Por eso le digo yo que es muy triste, porque ella no pudo tener, por ejemplo, los otros tienen premios Nobel, fueron reconocidos, Sí, ella no.
No, y de hecho en los libros de ciencia se habla de ellos, po. Se habla de Watson y Crick y no se habla de Rosalind Franklin, po. Claro, claro, pues así es ese nivel. Pero Sí, yo creo que en una oportunidad yo ya había leído sobre el gran fraude del Nobel del ADN. ya. Creo que pero no recordaba el nombre de ella. Sí, no, pues si no aparece. Como le digo, ella va a ser la mejor, por ejemplo, la foto número 5, no sé si la ha oído hablar usted, que era, pero realmente, ¿cómo se podía ver los detalles? Y resulta de que no fue publicada porque ella era mujer y cómo se le ocurría que lo iban a hacer. A ese nivel. Ya, por eso le digo yo que es muy, muy triste. Sí, pues eh, es súper triste. Bueno, y de todas formas, igual, una práctica que es recurrente en las universidades, que los docentes como tienen que dentro del trabajo académico que tienen que hacer publicaciones científicas, Sí, eh, como que suelen recurrir a las tesis de los alumnos para hacer publicaciones de ellas y mantenerse con la cantidad de publicaciones que le exige la universidad para pertenecer al cuerpo docente de ella. sí, de hecho las publicaciones tenía, pero no se daban a conocer. O sea, bueno, había una confabulación entre ¿no es cierto?, los directores de las universidades, los rectores, qué sé yo, y los profesores, todos hombres. Y por eso le Claro. digo yo, fue algo que a ella no le permitieron, o sea, no le dieron la importancia que tenía. No, pero yo sabía de otro caso de un astrónomo chileno. Ay, que voy a buscar el nombre de él. Pero él, igual, los norteamericanos le robaron el Nobel a un chileno. Ah, no, esos son varios, pues. Sí, si lo voy Aquí a hay contar, lo voy a buscar y si lo voy a, tal vez, contar en otra oportunidad, será Gladys. Vamos a un corte, Maveri. a Ya, nos la queda un personaje todavía de la historia y de ahí sí, vamos a conversar un poco eh, sobre el tema. Pero primero vamos con una canción y al regreso volvemos con la señora Gladys Veroiza, hablando un poquito de historia sobre la mujer en la historia. eh, y a la vuelta de esta canción volvemos con el tema. Recordarles que para volver a incorporarse a la reunión deben ingresar de la misma forma que lo hicieron al comienzo, que es a través de la dirección con el link. ¿Ya? Vamos con la canción y volvemos. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Mira,
cristal y papel sellado en la piel. Más preámbulo, continuamos, señora Gladys, con el siguiente personaje. Sor Teresa de Calcuta. Sí, señor. Parece que ese es más conocido, pienso yo. Es un personaje más conocido. ¿Quién fue Teresa de Calcuta? Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada en la India, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Nació el 26 de agosto de 1910 en la República Macedonia, eso es por ahí por Grecia al sur. Muere el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, primero en India y luego en otros países del mundo. En realidad, en este minuto está en 133 países la congregación. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre del 2015. Ella es Sor Teresa de Calcuta.
una mujer que no midió cuánto había que dar, siempre estuvo dando por el prójimo. A los pobres entre los pobres, decía. Sí, sí. Sí, pues la verdad que es bastante... Yo creo que ¿qué personas harían lo que ella hizo? Yo creo que eh, difícil, pues, difícil, po. A nosotros el día de Entregar, hoy, claro, entregar una vida. y sobre todo en esta época que en la cual reina el individualismo. Eso. El Así yo, es. primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cierto? Pensar en el otro, en el prójimo, en los demás. Hace falta. Hace falta personas como ella. Ya pues, entonces, la idea es que conversemos ahora un poquito, conocer sus impresiones, su tal vez qué reflexiones podemos sacar del tema de hoy día y de los personajes que nos trajo a la palestra hoy día la señora Gladys Veroiza. Eh, bueno, en lo personal, yo tengo una admiración, bueno, mi familia en general, tenemos una admiración por Marie Curie. Tuvimos la oportunidad de ir a visitar a la tumba, al panteón. Hicimos, hicimos 3 intentos, los 2 primeros intentos no pudimos entrar, al tercer intento logramos entrar al panteón a visitarla. Y justo tocó el día que se celebraban, creo que, no me acuerdo, los 100 años de, del fallecimiento, algo así. Y, y tenían en exposición los premios Nobel de ella en el panteón. Tenían las bicicletas de ella y de Pierre, los patines que usaba. La verdad que tuve ese honor. Entonces, señora Josefina Burgos, me gustaría saber su impresión. Active su micrófono y conversemos un ratito. Hola, buenos días. Sí, muy bien. Esto, excelente. Da para mucho, ¿ah? Son tantas No, las sin duda. que se destacan, sí. Y muy bien la exposición de Gladys. eh, y entre ellas, no sé, la que a mí todas me llama la atención, pero Sor Teresa de Calcuta, por su gran labor que hizo ella por los más pobres. Por los más Claro. pobres de los pobres, de estar ella ahí entre todos los enfermos, los infectados, no temía ella poder contagiarse, nada de eso. Sí, po, sí, eso tal vez lo más impresionante, creo yo, Sí. de su labor, pues. Y visitando las casas donde vivían, pero de forma tan paupérrima, sin Claro. ninguna norma, sin nada de higiene, nada de eso. Entonces, una gran labor hizo la Sor Teresa. Sí, y a las mujeres le ha tocado difícil, ¿eh? En la historia, en el último tiempo. Siempre nos ha tocado difícil, siempre. Don Leonidas, el más grande. El más grande de todos los grandes. Buenos días a todos. Sí, quiero agradecerle, había escrito ahí en el chat unas palabritas a Gladys, agradecerle a Gladys por su tremenda exposición, para recordar a todas estas mujeres que, pese a las trabas de la época, pucha que hicieron harto por la humanidad, pues, o sea, no, como decía el profesor Gonzalo, no en favor de ellas mismas, sino que en bien de la humanidad. Y eso yo creo que va a perdurar mucho. Ahora, ¿por qué viene así un poco en broma? Porque estaba pensando un poco en broma. A lo mejor todo esto viene de todo qué sé yo, el menosprecio, el dejar a un lado a las mujeres que tenían mucha. A lo mejor todo esto viene del comienzo, de Adán y Eva. Puede ser. Como dice que Eva se creó de la costilla del hombre, pero realmente es admirable todo el esfuerzo que han hecho las mujeres en el mundo y también a nivel nacional. No sé, por una sugerencia tal vez podríamos recordar algunas mujeres chilenas que han quedado en la historia, ¿cierto? Sí, yo creo que puede ser tarea pendiente. Hay unas mujeres que son extraordinarias. Sí.
y que no ha sido, como le dijera yo, su vida, su accionar no ha sido realmente reconocido, como el caso de Gabriela Mistral, que además de maestra, poetisa, fue una gran luchadora social, y eso no se ha dado a conocer. En Chile, por ejemplo, hay una persona que nosotros igual le tenemos una profunda admiración, que es María Edward. Y yo si le hablo de María Edward, usted no, yo creo que no tiene ni idea de quién es María Edward. Y María Edward, o sea, se llama María Errázuriz de Edward, claro, es de la socialité, una persona que siempre tuvo mucho dinero, se casó con Edward, que era banquero. ¿Y qué pasó? Que ella quedó viuda. Ella quedó viuda y se fue a vivir a Francia, a París. Y vivía de la banca, vivía de los usufructos de la banca, siendo ya viuda. Y ella ¿qué hizo? Ella en París se reunía con la gran sociedad parisina de la época, estábamos hablando de la década del 40 del siglo pasado, y era tal vez como un poquito común de que la mujer trabajara como asistente social, trabajadora social de forma ad honorem. Y ella lo hizo en los hospitales, ella trabajaba haciendo asistencia social en los hospitales. Estalló la Segunda Guerra Mundial y ella seguía trabajando en los hospitales y seguía reuniéndose con la sociedad aristocrática de París. Después llegaron los alemanes a Francia y ella se reunía con todos los líderes nazis en su casa, los convocaba a su casa. ¿Y qué pasó? De que desde su posición de aristocracia y siendo bien reconocida en la ciudad por su estatus, ella empezó a rescatar a los niños de mujeres embarazadas que llegaban a dar a luz a los hospitales, que eran judías. Entonces, ¿qué hacía ella? Ya los niños ya estaban más grandes, les pedía a las mamás que le entregaran fotos, le pedía los datos a las mamás, tenía un libro, y a los niños los entregaba en adopción, les cambiaba el nombre, los sacaba escondidas en los abrigos de los hospitales, le daban un sedante a los niñitos que llegaban con las mamás, recién nacidos o más grandes, le daban como un sedante para que al salir no lloraran, porque si lloraban, los nazis la iban a agarrar y la iban a meter presa. Iban a matar al niñito y se acababa todo. Y lo sacaba y le encontraba familia adoptiva. Pero los niños se criaban, crecían y sin saber que eran adoptados, las mamás se supone que las sacaban del hospital y las llevaban a campos de concentración y las mataban. ¿Y qué pasó? Que ella ella es la única sudamericana, María Edward es la única sudamericana reconocida por su labor en la Segunda Guerra Mundial rescatando niños. Ella tiene un premio por la sociedad judía, ella es chilena y rescató no sé a cuántos niños, un montón. Hay un libro que es muy bonito que se llama Encontrando, creo que se llama, se llama Buscando a María Edward, que es un libro que lo escribió la nieta de ella. Y la verdad que la historia de ella es extraordinaria. Hay una película en Netflix que habla de se llama los niños de... ¿cuánto que se llama la niña?
libro que se llama como Los niños de Somerfield, algo así, que trata de mujeres que hicieron este trabajo en la Segunda Guerra en Europa. Y tenemos a esta persona que sin tener la necesidad arriesgó su vida, porque de hecho los nazis entraron a su departamento y la torturaron. No la mataron, pero la torturaron para que dijera, soltara de que todo lo que había hecho. Y así hay tantas mujeres chilenas que tal vez son desconocidas y que han hecho una labor que es extraordinaria. No sé si alguien, no quiero robarme todo el protagonismo porque yo conozco a otros más, pero no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario o sobre la experiencia personal, porque yo siento que ustedes tal vez fueron agentes de cambio. Ustedes Don como mujeres, Gonzalo, ¿sí? ¿cómo se llama el libro? Buscando a María Edwards. Es un libro que no es muy largo. ¿A María Edwards? Buscando a María Edwards, así se llama. Y de hecho, todos los niños judíos que ella rescató se juntaron y le hicieron un regalo que es una caja de plata con las firmas de ella. Son como 30, 40 niños. Buscando a María Edwards. No, y lo que le estaba diciendo de que ustedes como mujeres han sido agentes de cambio. Muchas de ustedes estudiaron, muchas de ustedes, porque si ustedes reconocen tal vez a sus padres, a sus madres, o su abuela, el rol que cumplían, como que a lo largo del siglo pasado, digamos, el rol de la mujer ha ido siendo diferente, han ido ganando espacio, y en definitiva hay una lucha que se está viviendo. No sé qué puedes decir al respecto. Señora Leticia Puebla, le cedo la palabra en relación a lo que yo acabo de comentar sobre la mujer como agente de cambio durante este tiempo, siglo pasado y este tiempo. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué, tal vez podía hablar de su abuela, de su mamá? Cuente el punto para que no se le pierda. ¿Mm? Anota el punto, para que no se le pierda. Active el micrófono y la escuchamos, señora Leticia. ¿Se pegó? Se nos fue. ¿Se nos fue la señora Leticia? Se nos fue la señora Leti. Cosa nerviosa. Señora Carmen, usted la escuchamos. Carmen Escobar. No, lo que yo le iba a decir, no hace mucho. ¿Qué tiene? ¿Por qué ese acople de la señora Carmen? Tiene dos. Porque no tengo el audífono y prendí el celular. Por eso lo voy a cerrar. Tiene que bajar el volumen al teléfono celular y yo creo que no vamos a tener problema. Ya. Lo tengo bajito. Active, usted tiene dos aparatos ahí en su casa, ¿cierto? Sí, porque tiene el teléfono y el computador. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí lo activé. Ahí sí que sí. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, venga nomás. Lo que le iba a decir era que cuando chica yo veía en la Plaza Bogotá en Santiago a una señora que le decían María de la Cruz. Y el otro día en conversación con mi hijo me dijo, no, si no hay mujeres destacadas en Chile políticamente. No, le dije, sí hay. Yo me acuerdo de esa señora y se juntaba mucha gente en la plaza y la aplaudía. Y hablaba de un balcón de una casa que tenía segundo piso en la calle Ñuble. Y María de la Cruz
fue la primera política chilena en ocupar un cargo en el Senado y fue la segunda fundadora del Partido Feminismo en Chile y se creó por el sufragio femenino, porque anteriormente el que habló la señora Gladys era parcial nomás, que había sido en 1934, y María de la Cruz consiguió que fuera total para todas las mujeres. No me acuerdo por qué fue, pero ella creó el segundo partido femenino. Ese comentario les iba a hacer. No, sí, pues, sí, yo creo que si vemos la historia de Chile, Hay varias, pero lo que pasa es que hoy en día no se los pasan porque la gente más joven, mi hijo ya va a tener 40 años y nunca había escuchado ni le habían pasado en el colegio sobre estas mujeres. Y fue el sufragio femenino que ella luchó para que fuera total porque había sido parcialmente en 1934. Y a mí me llegó una agenda a mis manos que salen de muchas mujeres importantes. Y salen varias de Chile, hay una penquista también. Eso es todo. Para no acaparar más tiempo. Mira, Gladys, la escuchamos. Sí, la verdad es que cuando conversamos sobre el tema de las mujeres en la historia, usted me dijo, hagamos el tema ya, le dije yo, pero tendría que jugar a Cachipún para poder encontrar 5. Sí, porque si nosotros nos ponemos nacionalistas, en realidad aquí pasamos la acción sin ningún apuro, porque hay mucha gente, ¿no es cierto?, que realmente se ha destacado por diferentes cosas, no solamente en la política o en lo social, sino que hay demasiadas cosas, estudios científicos, investigación. Entonces, en realidad, quedamos al debe con respecto a las mujeres en Chile, porque son muchas. Sí, pues yo creo que tal vez hay que repetirla con puras chilenas. Sí, sería bueno para... Aprovechamos de aprender. No sé, hay harto de qué hablar y sin duda que es un tema que es súper atingente. Hay una lucha que las mujeres están dando en este momento porque hay una desigualdad que existe ahora en la actualidad, que está... y la idea es que cambie, es cambiar un poquito, ser un poquito más conscientes de esta diferencia que existe. Ahora mismo, nosotros con mi esposa lo comentábamos, el tema de las mujeres en esta época de pandemia, que tiene que hacer teletrabajo, que si el esposo no la ayuda, porque en definitiva se usa ese concepto de que el esposo ayuda a la mujer, siempre que debería ser un trabajo mancomunado. La mujer tiene que trabajar, hacer teletrabajo, la mujer tiene que conectarse a las clases con los cabros chicos, tiene que hacer ordenar la casa, y son cosas que aún persisten, tal vez no tanto como antes, pero uno todavía las ve. Entonces es una lucha que se está viviendo. Señora Nilda, ¿y usted qué opina de esto? Sí, no, por todo lo que yo me he fijado, la lucha sigue contra las mujeres y eso desde el siglo XX, antes, siempre a la mujer la dejan en segundo plano. Y va a ser siempre así, lamentablemente, porque a veces las mujeres hacen muchas cosas mejores que los hombres, pero el hecho que sea mujer pasa para allá. Sin ir más lejos, yo me fijé en un detalle. Usted va a decir tocaron la música, cantó Inti Illimani parece, y a la peruanita la dejaron a segundo lado. Entonces seguimos a la mujer dejándola en segundo plano, y eso no puede ser. Sí. No, pero en este caso ella es una cantante, si no me equivoco, brasileña. Peruana. Y era invitada.
Ya, pero no cantó, dejaron a Inti Illimani nomás. Ah, La dejaron con el micrófono abierto o el micrófono y por eso le digo, siguen restringiéndola. Y eso va a ser siempre. Don Aldo, ¿qué nos tiene que decir al respecto sobre el tema? Active su micrófono, don Aldo, y lo escuchamos. Pierde el micrófono, no se preocupe. Realmente hay muchas cosas que se pueden hablar de las mujeres. Y se dice que hasta la religión católica fue fundada, digamos, por una mujer, que es la madre de Jesús, María. Pero María era, digamos, en sí la matriarca de la iglesia en ese tiempo, porque ella tenía que velar por la comida, tenía que velar cómo iban a estar todos, era, digamos, la que veía todo. Y en ese tiempo también existía mucho el machismo. Por eso ella pudo haber sido la fundadora de la iglesia, pero los que tenían que salir a hacer el trabajo eran los hombres, porque a ella no la tomaban en cuenta. Ella era la mujer de la casa nomás, la que tenía que cuidar a los hombres. Claro. Pero se dice que la religión católica partió por María, no por los apóstoles. Pero si de hecho, sin ir más lejos, bueno, la idea no es polemizar, pero la Iglesia Católica es una de las entidades más machistas que hay, pues. Aún no se adaptan a este cambio que está, pues. Se resisten con garra y dientes a incluir a las mujeres en sus ramas, pues. El único problema que yo he leído, digamos, en algunos libritos por ahí, aunque no leo mucho, resulta que en la antigüedad hubieron muchas, digamos, tribus en la cual mandaban las mujeres. Pero el problema es que la mujer, para poder retener al hombre que tiene más fuerza, tiene que hacerse más fuerte ella. Por eso generalmente todas esas tribus en que mandaban las mujeres eran tipo caníbales, digamos. O sea, al hombre lo tenían dominado y si el hombre hacía algo malo lo mataban. Era, más bien dicho, hablemos, el reproductor el hombre nomás. Entonces lo tenían reprimido. Y el hombre cuando ya logró salir de la represión, hizo todo lo contrario, reprimió a la mujer. Y en este tiempo estamos con todas las mujeres reprimidas. ¿Por qué? Porque no hay nunca un acuerdo entre la mujer y el hombre. Es difícil encontrar un buen confrontamiento entre ellos. Porque el hombre tiene otra forma de vida. El hombre le pasa lo que le pasa al hombre, lo toma, lo guarda y se acabó, se olvidó. La mujer es distinta. A la mujer le pasa algo y eso que le pasa no lo olvida nunca. Es como los elefantes. Entonces, en cualquier momento que haya un pequeño error entre el hombre y la mujer sale y dice, ¿te acuerdas? Eso. Entonces, por eso es que muchas veces es difícil los matrimonios. Y el hombre muchas veces tiene que agachar la cabeza y decir, amiguita, así es. Por eso, porque el hombre es una persona que la vida la trabaja con más tranquilidad, la mujer no. La mujer tiene mucho detalle. Habla mucho detalle y entonces eso es lo que cambia entre el hombre y la mujer. Bueno, algo dejé para que pensaran un poquito. Gracias, don Aldo. Don Franklin Sosa, ¿cómo está? Si puede, active su micrófono. Parece que no escucha. Creo que no escucha.
No sé si escucha, don Franklin. Sí, lo escucho, pero ya, espérame. Conocer su opinión, don Franklin, bienvenido al programa. Y no sé, pues, yo creo que usted puede tener una opinión en base tal vez a la experiencia o histórica en relación a la mujer. Creo que podría compartirla. Es difícil, Sí. pero es, ¿El caso de tu mamá? es algo que, bueno, la vida misma mía, digamos, porque experiencia así yo no tengo como un referente muy alto, porque no me he preocupado de ese detalle, digamos, de estudiar a fondo cómo fue la vida, el desarrollo de la vida de las damas en el mundo, en realidad. Ya. Es complicado, es un tema que se ha ido abriendo en el tiempo, pero como yo no nací, digamos, en la ciudad, yo nací en el campo, y me cuesta mucho más integrarme al mundo de ustedes, digamos. Yo me crié solito con mi mamá. Mi papá falleció temprano, a los 23 años, y mi mamá y mi abuelita fueron mis referentes, digamos, y siempre luchamos con ella para salir adelante. Y la idea, les voy a contar algo, allá mi mamá recibió una pensión, digamos, del papá por el fallecimiento del papá, y como en ese tiempo era difícil, no habían pines, digamos, también nosotros tuvimos la idea de tener una pin, digamos, pines, o no sé cómo se llama ahora, pero hicimos así como una especie de taller, digamos, que hacíamos salado seco. El salado seco es un producto que se hace a través de pescado. El toyo y el gallo se secan y se envasan. Entonces ese era el proyecto de la mamá. Pero resulta que vino el terremoto y nos echó abajo todo. Volvimos a cero. Ahí la mamá dijo, no nos dedicamos más a esto y tú vas a tener que tomar la mochila, pasar el puente, irte a la ciudad, porque allá está tu futuro. Pero fue triste para los dos, digamos, para ella y para mí. Sí, pues, sí. Es triste, digamos, cuando tú no tienes un papá que es el referente de la casa y que es la mamá la que tiene que tomar las riendas del hogar. Es demasiado triste, sobre todo cuando en el campo no hay emprendimientos que te permitan o te abran una puerta hacia la mujer. El trabajo del campo es exclusivamente casi del hombre. Y el trabajo, mi mamá lo desarrolló igual. Entonces a lo único que yo le puedo referirme, digamos, en este momento, es al trabajo de mi mamá. Porque yo sé que hay muchas mujeres, a lo mejor mucho más inteligentes que ella, más sobresalientes, pero para mí, en mi vida, es mi madre. Eso sería.
Sí, don Frankie, yo creo que usted dio en el clavo, tal vez, como para terminar, nos quedan 3 minutos de conversación y la verdad terminar tal vez con esta reflexión, pues, de que en definitiva la sociedad chilena, diría yo, porque el caso de don Franklin también en mi caso, mi mamá está acá en el programa, y igual, pues, la educación, la formación ética, moral, yo creo que en gran parte de las casas de Chile es llevado por la mamá. Y en definitiva, la sociedad que tenemos hoy en Chile, gran parte, tal vez 50% o 70, 80%, porque tal vez hay familias que tienen mamá y papá, pero el papá trabaja, está todo el día afuera y la mamá, de repente, para muchos es la que crió a los hijos, o la nana, en definitiva, la sociedad que tenemos hoy en día está determinada por la crianza de una mujer. Está determinado por esa figura femenina que en definitiva fue la que cuando fuimos niños, y la época tal vez más importante de desarrollo, es la que nos formó, nos dirigió, y en definitiva, tal vez reiterarlo, la sociedad que tenemos hoy en día, tal vez gracias a la figura materna. Tal vez terminar con esa reflexión, creo que sería bonito. Mauri, nos quedan 1 minuto con 30 segundos. No alcanzamos a hacer mucho. Así que agradecer a la señora Gladys por querer, yo le hice la invitación y la verdad que ella accedió con gusto. Para mí de verdad que es un privilegio. Siempre hablar con usted, señora Gladys, es un privilegio, se aprende mucho con usted. Así que reiterar mi agradecimiento. Y quién sabe, quizá la vamos a repetir, pues, señora Gladys. Si el público lo pide, ningún problema. Ya ves. Si el público lo pide, ningún problema, le digo. Ya, maravilloso, maravilloso. Reitero los agradecimientos, señora Gladys, y invitarlos a el día miércoles que vamos a tocar ya, recuerden que es un tema más recreativo, vamos a tocar folclore. La reunión está por terminar, así que en cualquier momento se va a cortar. Nos vemos el miércoles a las 10. Un abrazo a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias por escucharme. Gracias. No, gracias a usted por acompañarnos, señora Gladys. Un abrazo a todos y nos vemos el miércoles a las 10. Chao, chao. Chao. Chao.